Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Sagitario. Escuchadla si tenéis a Sagitario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es muy real y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Comienzo vuestra lectura, Sagitario, con 3 barajas, el tarot desde las estrellas, para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana tan especial de febrero y en los próximos 3 meses. Y si querías saber algo de tus finanzas, economía, dinero, viajes, el tarot y mi oráculo nos lo van a decir. Vamos a saber de tu persona especial, quién va a llegar a tu vida. Puede ser un alma, llama gemela, un amor platónico, alguien a quien tú ames desde hace mucho tiempo. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas, una declaración de amor de tu persona. ¿Qué no te dijo la última vez y que te diría ahora mismo? Y esta baraja tiene mensajes, frases tan concretas y específicas que os va a asombrar el día que os encontréis con esa persona y os diga qué es exactamente lo que estaba sintiendo. Comenzaremos con nuestro oráculo Sintiendo amor, 127 cartas de almas y llamas gemelas, porque lo que yo deseo es que os améis en este momento, que no tengáis que esperar tantos años y que creáis en el amor. Vamos a tener noticias de tu persona, sueños, portales, las meditaciones que debáis de hacer, números maestros que algunos veis el 11-11, otros el 10-10 o el 5-5. Sabremos todo lo que va a llegar a tu vida, Sagitario. Y recordaros siempre que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Comienzo, Sagitario, sacando vuestras iniciales en el amor, Sagitario. ¿Quién te ama tanto? ¿Quién piensa en ti? Estas iniciales para Sagitario. Sagitario en el amor, Sagitario. Sagitario en el amor. ¿Quién piensa en ti? Y estas son para vosotros, amigos míos, la S, te sueño, la D, tu dedo y el mío entrelazados, siempre juntos. Tengo la U y la N. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Hay muchos sueños que tenéis en vuestra mente. ¿Os habéis imaginado estando con esta persona unidos como esa primera vez que os conocisteis? Sagitario, vuestro número de la semana, que puede ser especial, que esté contenido en vuestra fecha de nacimiento, un número favorito, que veáis tantas veces esa secuencia numérica, Sagitario, y quiero que vuestros guías espirituales me den este número para vosotros en el amor, esta guía, Sagitario en el amor, y este número va a ser este, amigos míos. Le voy a dar la vuelta, el número 6. Cuando tenía la mano dentro en la bolsita, Sagitario, había pensado en los enamorados. Es intuitivo. Los amantes, enamorados, arcano mayor del tarot, número 6. Géminis, abre esta lectura con Sagitario. Puede que tengáis a Géminis en vuestra carta astral, vuestra persona lo sea, porque hay una pareja que se ama ardientemente con 2 árboles. Uno de ellos está al lado del hombre y está mirando directamente hacia la mujer, encendido con llamas. Y el arcángel San Rafael también se luce en esta tirada para vosotros, porque va a haber noticias, una persona que sí te considera como su alma, llama gemela con este número 6. Vosotros deseáis en el 6 tener a vuestra familia reunida, dedicaros a vuestros niños, familiares, pueden ser primos, hermanos, papás, abuelos, es lo más importante para vosotros. Lo sentimental, amor y familia en este número 6, y sois muy buenas relaciones públicas y os encanta socializar con la gente. Número 6. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, activad la campanita, suscribíos, dejad un like y comentadme si ese número 6 tiene impacto, porque puede ser que veáis el 06, 16, 16. Una persona que está frente a ti, Sagitario, que tal vez tú no lo sepas y está enamorado o enamorada de ti. Voy a comenzar vuestra lectura, que también es la mía. Mi sol está en Sagitario y voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Voy a preguntar, ¿qué le depara a Sagitario en el amor
en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Sagitario. ¿Qué le depara Sagitario en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? ¿Quién está pensando en ti, Sagitario? ¿Quién te ama tanto con ese número 6? ¿Qué le depara Sagitario en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? ¿Qué siente esta persona por ti? ¿Qué le depara Sagitario en el amor en esta semana de febrero? Sagitario, exploración. Vas a buscar nuevas vías como esta buceadora. Has estado en el océano sintiendo todo lo que tú amas y que podría ser junto a tu alma llama gemela. No es hora de que te rindas porque es una carta con mucha esperanza. Todo el agua te está rondando igual que en las noches. Tú estás unida al subconsciente de esta persona y sintiendo lo que él o ella están pensando o teniendo sentimientos muy cercanos contigo. Vas a explorar más lugares para comunicarte con tu alma llama gemela, porque el océano es infinito. Comenzando esta lectura con agua. Algunos os encanta la playa, la piscina, estar en ambientes donde haya muchos lugares con ríos, lagos, o vivís en islas, en ciertos sitios donde estáis pegados muy cerca del mar. Exploración. ¿Os gusta salir, escapar, estar en muchos sitios, viajar? Seréis como esta chica, muy atrevidas. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de febrero y en los próximos 3 meses, Sagitario? Yo estoy contigo. El fuego y el agua, amigos míos, como si tuvieran estas dos cartas, la influencia del 3 de pentáculos, aunque no esté presente, porque yo te deseo, yo te enciendo, tu alma llama gemela está presente en esta antorcha y te llevo tatuado, tatuada en mi corazón, aunque no llevéis presentes todos tatuajes en vuestro cuerpo, y estoy conectado a ti subconscientemente en el agua y con mi chakra del tercer ojo mandándote mensajes. Haréis meditaciones con el chakra raíz en plena naturaleza, puede ser en el agua, en un bosque, en un parque, en vuestro balcón, mirando hacia el cielo, hacia los árboles y a los animales, porque esta persona, Sagitario, se comunica contigo con el 3 de pentáculos. Ninguno de los dos os apartáis, ni estáis apagando este fuego con el agua, ni tampoco tu persona hace hervir el océano, porque estáis en equilibrio y os entendéis con estas dos cartas, Sagitario. Pasión, mucho desenfreno, que se va a descontrolar cuando esta persona vuelva a tu vida o esté contigo, Sagitario. Sagitario, ¿qué le depara Sagitario en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Sagitario? ¿Qué le depara Sagitario en el amor en esta Sagitario? Recuerdos, te recuerdo mucho, amor mío, como si fuera un 6 de copas. Te veo en las redes sociales, hay un globo terráqueo, está intentando obtener información tuya a través de un perfil verdadero que tú sepas, o sea, en el anonimato. Pero te estoy mirando, si estáis en países diferentes, estas cartas con tanta agua y fuego. Y si creías que yo estaba muy lejos de ti, estás equivocado. Sigo recordando quién eres tú en estas fotografías. Algunos ya habéis sido pareja, estando en países distintos, otros habéis recorrido lugares juntos, teniendo muchas fantasías, aventuras. Y estos recuerdos están en vuestro océano, en vuestros sueños, Sagitario. Esta persona te recuerda muchísimo. Yo no quiero que te quedes parada en este pasado, sino que sigas buceando para encontrarte con él o con ella. Los dos estáis en el mismo rincón de este mundo y está esperando compartir contigo la vida, viajar a muchos sitios, descubrirse y estar como una pareja con esta carta de recuerdos. Hay sentimientos románticos. Sagitario, ¿qué le depara Sagitario en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? ¿Qué siente esta persona por ti? Sagitario, ¿qué le depara Sagitario en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Sagitario? ¿Qué le depara Sagitario? ¿Qué más quiere decirnos esta persona? Sagitario, veamos la carta de la emperatriz. Tú eres para mí la mujer, mi esposa, mi amante, mi amiga, mi confidente, en quien yo confiaría todos mis secretos más íntimos, y me enciendes como un alma o llama gemela con esta carta de la emperatriz. Y si algunos estáis teniendo alguna serie de dificultades o queréis obtener dinero, vais a hacer algo creativo, fundar negocios, empresas, van a daros muchas recompensas, Sagitario, pueden ser propinas, ascensos con esta carta de la emperatriz. Vais a ser capaces de ser como esta mujer, embarazándose en un prado y dando a luz
flores, muchos árboles, proyectos y una nueva relación, porque es así como te veo. Algunas querréis tener niños o me estáis viendo y en este mismo momento estáis acariciando vuestro vientre porque está vuestro bebé dentro. Y no solamente pare la emperatriz bebé, sino todo lo que hay en el mundo. Eres la flor más hermosa del mundo. Quiero estar contigo. Hace mucho tiempo que te echo de menos y que te recuerdo. Contigo me siento a gusto, feliz, me das todo lo que yo necesito en la vida y me siento como tu contraparte, porque nosotros somos completos como almas, llamas gemelas. Estando en pareja podemos hacer que entre los dos nazcan nuestros nuevos bebés, niños o lo que deseemos en el mundo. Una persona que, francamente, Sagitario, te ve como la única persona con la que desea estar entre el agua de los sueños y el fuego de la tierra, creando y una y otra vez. Libra y Tauro en esta emperatriz. Amigos, esta persona, Libra, Tauro, os gustan mucho los espacios naturales, viajar, tener aventuras, conocer a otras personas muy diferentes con la carta de recuerdos y ese globo terráqueo. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses, Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de febrero? Noche oscura, también os habéis sentido como esta mujer, tan solas y sin una esperanza. Explicaciones de la persona que amabais, vuestra alma, llama gemela. Es hora de salir de esta oscuridad, Sagitario, porque no son más que lecciones que nosotros aprendemos en la vida con una alma o llama gemela. Laberintos que se abren con mucha luz. Vais a recobrar toda vuestra autoestima y quiénes sois. Miraos al espejo como esa emperatriz porque estáis brillando para el mundo. Sois la madre de las flores, de los animales, de vuestros hijos, de la familia, de vuestro amor mismo que también paristeis para que él estuviese en la tierra con vosotros. Los dos habéis atravesado esta noche oscura para descubrir quiénes erais en vidas pasadas. La noche oscura. También ha habido sufrimiento entre vosotros dos. Sagitario, ¿qué le depara Sagitario en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? Luna de miel, Sagitario. Os he dicho los viajes, que es una persona que quiere estar contigo íntimamente. Se repite en la base de la baraja, reunidos, personas que estáis en la distancia, separados, que queráis viajar muchísimo a países. Pueden ser que estén fuera de vuestro continente. Intimidad. Cuando tú me abrazaste o fantaseaste, Sagitario, que estábamos juntos duchándonos en nuestra cama, yo he pensado tantas veces en este momento, me encantaría que solo tú con estas 3 parejas que aparecen en estas cartas de 127 estés conmigo y a mi lado. Voy a recorrer cualquier distancia física, coger un avión, voy a empezar a mirar los trayectos que hay por internet porque quiero estar junto a ti, que hagamos muchas escapadas, que nos vayamos a países tan distintos que conozcamos otras culturas, pero tú y yo juntos, abrazados, besándonos. Ya es hora de que tengamos nuestra luna de miel juntos, reunidos e intimidad. Una persona que lo tiene muy claro. Luna de miel. Estoy yo contigo en una hoguera encendiendo este fuego como en la carta de chakra raíz, porque voy a prepararte algo para cenar y después quiero besarte románticamente, mirar las estrellas y que los dos miremos hacia esta playa en la noche como hace esa chica de exploración. ¿Os habéis sentido solas, desencaminadas con la carta de exploración y la de noche oscura? Tu persona también, pero emocionalmente siempre estabais unidos, pensando que algún día podríais estar juntos con la carta de la emperatriz, parir una nueva relación. Vais a estarlo, Sagitario. Es lo que estás pensando tantas veces. Un encuentro soñado, este compromiso que va a ser inesperado y una persona con una proposición muy seria y esta luna de miel. Recordad bien las imágenes porque os abrazáis mutuamente, os amáis y os protegéis de este mundo. Y no os da miedo estar solos en esta playa de noche, en un camping. Os gusta mucho la naturaleza, hacer actividades deportivas. Tu persona también le gusta cuidarse. Puede ser que le encante el mar, también la playa, estar haciendo buceo, meditaciones, escaladas. Siento muchas aventuras en vuestra lectura. Sacaré mi baraja y vamos a saber algo más de esta persona y qué más quiere decirte, Sagitario. Eres la luz de mis noches y mis días. Sagitario, como ese número 6, mirad bien. Sagitario, ¿qué quiere decirle esta persona, Sagitario, y qué ha estado ocultando con esa noche oscura?
Sagitario, ¿qué quiere decirle esta persona? Esta carta se ha dado la vuelta, equivocación. Te dejó ir tu persona y te quedaste en la noche oscura. Sagitario, magia, paje de pentáculos, estoy atado a ti. Tú y yo estamos como una especie de cadena en este mundo y no puedo separarme de mi alma que eres tú. En la base de la baraja, transformación, la carta de la muerte, arcano mayor número 13, Plutón, Escorpio. Estoy impresionado con tu cambio porque yo te veo con la carta de recuerdos a través de redes sociales o pregunto por ti. Veo más hombres dispuestos a tener una relación contigo porque tú eres la emperatriz para esta persona y para muchos, Sagitario. Con esta carta y la de fertilidad vas a tener no solamente la proposición de alguien que amas, sino de muchos pretendientes. Hay personas que te ven fabulosa, brillando en la vida, en tus negocios, en el trabajo, que te van a reconocer, que se sienten orgullosos de lo que estás haciendo y con esta carta has pasado muchos procesos vitales como son la noche oscura y haciendo los cambios necesarios, tanto físicamente como internos para ser esta enorme mariposa de la carta de la muerte. Nuevos ciclos se acercan y siente celos también. Ha intimado mucho. El caballero de copas, Piscis. Pronto recibirás un mensaje mío. Te amo. Una declaración muy clara y directa. Intimidad. He estado intimando como el chakra de raíz conmigo mismo, pensando en las veces que hemos hecho el amor o que podríamos. En algunos casos todavía no habéis estado juntos. No hay nadie que me haya hecho sentir tanto placer como tú. Cuando escucho tu voz, tu pronunciación, veo tu físico, lo que tú emanas, Sagitario, me vuelves loco. Loco, me enciendes. Equivocación. Cometí el error de dejarte ir. Si estás en una relación con otro, me rompería en pedazos, pero no dejaré de esperarte en esta vida. Tengo celos de que alguien pueda estar contigo, de que ya tengas un esposo o una esposa o un novio y de que yo no pueda estar como tu alma o llama gemela. Te quiero tanto. Y el paje de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Te quiero. Así de simple, porque tengo la energía de este adolescente, de este niño que hay dentro de mí. Soy tan vulnerable contigo por ti. En esa figura de la carta de intimidad, yo vuelo hacia los cielos. En esa carta de reunidos, cojo mi equipaje para estar contigo. Y en esta luna de miel te protejo. Una persona con enormes sentimientos y que eleva su pentáculo, que es el cuerpo material, y el alma para estar contigo y compartir la vida. Lo más material también. Signos de tierra en el paje de pentáculos, Piscis, en el caballero de copas, se acerca el día 14 de febrero, amigos, y en la carta de la muerte, Escorpio. El tarot nos va a decir algo más sobre tu relación o esta persona o a modo de consejo, Sagitario. Sagitario, ¿qué le depara Sagitario? En el amor, en esta semana de febrero y próximos 3 meses, ¿qué más quiere decirnos esta persona? Sagitario. Esta carta ha saltado con mucha rapidez. Un 10 de bastos. Me siento cansado, pesado de no estar contigo, con la noche oscura. Es hora de que abramos nuestra intuición y estemos juntos, amor mío. Sagitario, vas a confiar en tu intuición y en esta carta porque te has sentido pesada en tu vida, tanto en el mundo material como por no estar unido. Sagitario, ¿qué le depara Sagitario en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Sagitario? ¿Qué le depara Sagitario en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? Amigos míos, muchas cartas han saltado, pero voy a dejarlas porque yo he nombrado el 3 de pentáculos, amigos, y necesito deciros esto. Y esta la voy a dejar. En la base de la baraja, reina de pentáculos, mucha transformación, soy sólida en la tierra, es una carta que me habla de Capricornio, con las estrellas, pirámides, lugares asiáticos, orientales, pueden ser de otro continente, que vosotros queráis explorar. Un país o destinos que han estado sobre vuestra mente y que queréis ir no sola, sino con esta persona. Vais a hacer magia con esta reina de pentáculos, que es una especie de brujita, materializando lo que tanto queréis y vais a esforzaros para conseguirlo con este traje rojo con fuerza y valentía. Vuestra persona os ve como una figura muy maternal, a pesar de que no todos tendréis niños, con la carta de la emperatriz o la reina de pentáculos, y misteriosa, muy cautivadora y atractiva para otras personas. Mirad cómo está, y al lado de la reina de pentáculos está la reina de bastos, que es Aries. Vosotras, Sagitario, vosotros sois también muy intelectuales, os encanta crear, leer.
Sois fascinante para esta persona, siempre tenéis muchas ideas que arrollan vuestra cabeza y que compartís con personas, ayudáis a que se transformen o a enseñarle actividades. Podéis ser profesores, sanadores, personas con muchos conocimientos y sabiduría con estas reinas. Mirad, amigos, qué ha sucedido con tantas cartas, el peso también de traiciones y de personas que querían que os sintieseis devastados con este 10 de bastos, que es Sagitario. Y lo que no saben otros, este 5 de espadas, que es Acuario, es que vosotras os podéis remontar. La reina de pentáculos lleva un traje rojo igual que la del 10 de bastos, porque todavía tenéis fuerza, mucha inspiración, creación e intuición para conseguir estar juntos y que vuestros negocios o trabajos, pasiones, el mundo más material también, estén sembrados con muchas flores y dinero. Amigos, creed en vuestros proyectos con estas cartas. Mirad los colgantes que lleva a través, que lleva como si una especie de piedrecitas y una luna, porque ella confía en sí misma. Esta situación que os ha hecho sentir tan vulnerables con la noche oscura va a estar cerrándose con este ciclo del 10 de bastos, Sagitario. 5 de espadas. Personas que hay alrededor, porque yo tengo el Papa, Tauro y el 3 de pentáculos, donde vosotros congeniabais, os llevabais muy bien como pareja, os entendíais, algunos de vosotros habéis sido muy amigos. Y hay alguien, una persona o varias, que desean cortar toda vuestra felicidad, combatir. Son personas envidiosas, celosas, que no desean vuestro bien. Fijaos bien, porque no representan la cara que tienen y os están mirando con mucho desafío y a veces con desprecio, porque ilumináis tanto, Sagitario, que quieren hacer esto mismo, con unas tenazas, podar, cortar vuestra vida y sobre todo lo que vosotros sois. El Papa, mirad qué cartas, floreciendo, con entendimiento, con parejas, relaciones, matrimonios, con estas cartas que hemos visto y esta energía que no quiere vuestro bien y le encantaría que estuvierais en este 10 de bastos, agobiados, con problemas económicos, solas y sin fuerza. Y no lo vais a permitir porque vais a alejar a estas personas de alrededor. Las cartas nos muestran consejos. Mirad quiénes pueden ser vuestros supuestos amigos o alguien a vuestro alrededor que haya dicho algo en contra de vuestra relación o quiera cortar. Cortar, amigos. Cortar con la felicidad. Acuario en el 5 de espadas. Y voy a poner en el 10 de bastos, tengo a Sagitario. Cuando hablaba con esa carta de exploración y el chakra raíz del 3 de pentáculos. Por eso las he tomado, amigos. El Papa, mirad qué cartas. Ahora me estoy emocionando porque cuando yo tengo el 5 de espadas sé que hay personas que están compitiendo por el trabajo que tenéis, por lo hermosas que sois con la carta de la emperatriz, 3 de pentáculos. El caballero de copas, porque tu persona viene a entregarte flores. Tenéis muchos pretendientes, personas que os admiran, que se sienten orgullosos, que siempre están reconociendo vuestro trabajo. Y hay una o más que no desearían que fuerais tan espirituales, bondadosas, bellas, hermosas, tanto interiormente como físicamente. Pero es inevitable, Sagitario. Hay personas que no nos quieren bien y las apartaremos de nuestra vida. Yo tampoco quiero que le deseéis mal, porque sí que tenemos que tener bondad en nuestro corazón y ser compasivos. 3 de pentáculos. Yo soy el agua y el fuego para ti. Nos entendemos tanto, amor mío. Los dos hemos mirado hacia el mismo camino, la espiritualidad, porque somos el Papa los dos juntos. Tengo a Tauro reuniendo a muchas personas formando un círculo infinito, celestial y también terrestre. El 3 de pentáculos es Capricornio. Vas a ponerte, Sagitario, unos pendientes que lleven unas pequeñas macetitas con flores porque vas a parir de tu interior, como hace esta chica, muchísimas setas, amapolas, flores, terrenos que van a ser verdes, como esta carta de la fertilidad. 2 personas que os habéis encontrado, puede ser en un entorno de trabajo, que os admiréis profundamente por lo que ambos desarrolláis, unos trabajaréis, otros estaréis jubilados, pero siempre estáis pendientes del mundo y de ayudar a otros con la carta del Papa, de darles guía, mucha luz. Algunos estoy sintiendo que estaréis haciendo magia con esta carta del paje de pentáculos, también lecturas, o os dediquéis a sanar a otras personas con la carta del Papa, de darle muchos consejos. Siempre que alguien tiene algún problema, Sagitario,
acuden a vosotros porque tenéis mucha sabiduría como la reina de pentáculos y ese 3 de pentáculos. Es hermoso como ella está mirando vosotras hacia su papa, hacia el mundo, porque es una carta que, aunque yo la vea como el papa, también la siento como el arcano mayor del mundo, donde está todo reunido, un círculo óvalo al final, con muchas estrellas celestiales que os guían para comprometeros los dos en vuestros proyectos, pero también en el amor más sólido con el Papa. Contratos matrimoniales, bodas, casamientos, teníamos la luna de miel y ahora estas hermosas cartas, amigos, donde hay una mujer que se viste con sus propias setas, que ella cultiva, que no necesita robarle ideas a nadie, que no necesita envidiar a otras personas, que tiene franqueza y pureza de corazón como esta dama, y así os ve vuestra persona con el 3 de pentáculos, amigos, radiante, espiritual, con mucha luz, fresca, una persona vital y siempre contemplando al mundo, haciendo lo que más ama, sin pensar tanto en el dinero, sino en lo que más siente en su corazón, siguiendo los destellos de su corazón y con un anillo que ella lleva en su mano que podría ser verde, de esperanza y de compromiso con el Papa. Mirad, amigos, qué imágenes. Quiero que veáis la lectura más de una vez porque estas imágenes, tanto simbolismo, son arrolladores. Amigos, desde vuestra cabeza, chakra corona, recibís comunicación desde el universo, desde vuestra persona, vuestros guías, los sueños, para que sigáis creciendo, siendo abundantes y pariendo en este mundo como el 3 de pentáculos. ¿Os gusta la espiritualidad? ¿Estar en iglesias o rezar? ¿Vuestros ángeles? ¿Alguno en particular? Porque el 3 de pentáculos representa la catedral, un templo donde alguien está trabajando en su pasión. Sois meticulosos, Sagitario, a pesar de ser aventureros, de correr riesgos, de ser grandes exploradores, también dedicáis mucho tiempo concienzudamente a lo que más amáis. La boda y una celebración llega con el Papa. Y si estabais esperando, Sagitario, a alguien que estuviera muy lejos, mirad lo que sucede en esta carta. Hay muchas personas de colores diferentes, pueden ser otras etnias, con otro idioma, y que sin embargo se unen, porque todos somos iguales y damos esta vuelta al mundo. Yo te miro desde las estrellas, te contemplo en las redes sociales o lugares en los que tú estés, y me siento muy orgulloso de ti. Te admiro en lo que te has convertido. Una lectura excepcional, Sagitario, con unas cartas hermosísimas, donde va a haber una celebración, donde tú vas a parir lo que más deseas en el mundo material con tu persona y también con tus bienes, porque vas a recibir dinero y recompensas por hacer algo que tú amas y no porque estés deseando tener millones, Sagitario, sino porque es tu pasión y tu propósito y ahí estás enfocada. Me ha gustado muchísimo esta lectura, Sagitario. Es hermosísima. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados y cuál es esta historia de amor con esta persona que tanto te está mirando desde las estrellas, redes sociales, lugares para estar y casarse contigo, como esta carta del Papa. Magnífico, amigos. El Papa, Tauro, 3 de pentáculos, Capricornio. Decídmelo en comentarios qué números veis, cuál es esta historia de amor y qué esperáis de la vida, porque sí hay rendimientos y no cuando solamente estamos pensando que el propósito de nuestra vida es ganar dinero o acumular muchas cosas materiales, sino cuando hacemos lo que amamos, como nuestro trabajo no se convierte en un trabajo sino en una pasión, como el 3 de pentáculos, recolectamos, cosechamos y así pasa con el amor. Cuando se tiene un alma pura, sincera como la vuestra, llega el Papa. Escuchad vuestros mensajes que os llegan desde el cielo y hacedles caso porque se está manifestando. Muchas gracias a todos. Activad la campanita, suscribíos, dejadme un like, que esta lectura con tanta esperanza y luz llegue a más personas y estoy siempre dispuesta a escucharos porque me encantan los comentarios. Os amo mucho a todos. Os envío besos, abrazos, mis bendiciones. Sed muy felices, seguid cumpliendo sueños y estad atentos porque seguiré grabando muchas más lecturas que sean generales, algunas cartas intuitivas de amor, especiales para el 14 de febrero, meditaciones y mucho más. Gracias a todos, amigos, y nos veremos en la siguiente lectura.